Damos una bienvenida nuevamente a todos y en esta ocasión vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo versículo 29 hasta versículo 34. Y dice la escritura allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29 hasta versículo 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí en esta ocasión estamos considerando que Juan está dando testimonio acerca de la persona de el Señor Jesucristo, y lo está presentando a Cristo como el Cordero de Dios. Pero en versículos anteriores del capítulo 1 vemos el propósito también de Juan, dando testimonio también del Señor Jesucristo frente a la delegación que las autoridades religiosas habían enviado para indagar acerca de Juan y de su ministerio. Y Juan estaba aprovechando la oportunidad para dar testimonio acerca de la persona del Señor Jesucristo. Luego, más adelante, en versículo 35 del mismo capítulo 1, vemos a Juan también nuevamente dando testimonio frente a dos de sus discípulos en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Y aquí vemos entonces que había un constante en Juan que estaba manifestando y dando testimonio acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y son cosas que nosotros pues debemos de imitar y por las cuales también debemos de caracterizarnos en ese constante que Juan tenía de dar testimonio acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y ya hemos leído entonces en esta ocasión, en estos versículos 29 al 34, y vamos a estar en esta ocasión teniendo unos pensamientos aquí en este Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29 a versículo 34. Y esperamos que podamos entonces de una manera pues clara poder en esta ocasión, como siempre lo hemos venido haciendo, tener la presentación de la pantalla y de esa misma manera entonces tener una mejor visualización de lo que vamos a tratar en estos breves versículos que hemos leído en esta ocasión. Y el tema que tenemos aquí en versículo 29 hasta versículo 34 es testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Y el testimonio en esta ocasión que tenemos aquí es Cristo como el Cordero de Dios. Y de eso es que Juan se va a enfocar en versículo 29 hasta versículo 34, a hablar acerca de Cristo como el Cordero de Dios. Y es verdad que para la mente judía
esta expresión que Juan está utilizando, este vocabulario figurado que Juan está utilizando, pues era muy familiar para la mente judía, puesto que ellos pues habían tenido la oportunidad de salir de la tierra de Egipto a través del poder de Dios, y allí se les había mandado que sacrificaran un cordero, el cordero pascual, el cual su sangre les iba a proteger de la destrucción que Dios iba a traer sobre los primogénitos allí en Egipto. Entonces la mente judía pues estaba un poco familiarizada con el asunto de el cordero, y Juan está utilizando aquí este vocabulario, y yo creo que para la mente también gentil, pues de alguna manera también pues ellos estaban familiarizados, pues muchos de los gentiles pues también venían en las peregrinaciones a las fiestas en Jerusalén, y de alguna manera también pues ellos estaban familiarizados con estos animales, con estos corderos que se sacrificaban allí. Y en esta ocasión vamos a tratar de mirar entonces características del Cordero de Dios. Vamos a mirar algunas de las características de Cristo como el Cordero de Dios. Y vamos a mirar entonces en esta ocasión, allí tenemos un diagrama donde tenemos que nos va a mostrar las características de el Cordero de Dios, el cual Juan está presentando y el cual Juan se está refiriendo en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Y allí lo tenemos entonces en el diagrama, el Cordero de Dios. Y una de las características de este Cordero que Juan está presentando en versículos 29 hasta versículo 34 es que el Cordero de Dios lleva el pecado del mundo. Es una de las características de este Cordero que Juan está hablando aquí y al cual se está refiriendo en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. La segunda característica es que el Cordero de Dios, Él es preexistente. Es una de las características de el Cordero de Dios, que es preexistente. Y la tercera característica del Cordero, al cual Juan se está refiriendo aquí, que es el Cordero de Dios, que es la persona del Señor Jesucristo, es el Mesías. Es otra de las características del Cordero de Dios, el del Señor Jesucristo, es el Mesías. Y la característica número 4 del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Estas son entonces las características que Juan nos va a mostrar aquí en cuanto a ese Cordero que él está identificando aquí como el Cordero de Dios. En primer lugar, la característica que tenemos en primer lugar es que lleva el pecado del mundo. La segunda característica es que es preexistente, y la tercera es el Mesías, y la cuarta es el Hijo de Dios. Y vamos a tratar de mirar entonces en esta ocasión cada una de estas características que Juan nos está mostrando en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Y tenemos entonces aquí a Cristo como el Cordero de Dios, que es lo que Juan nos está tratando de mostrar aquí en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Cristo como el Cordero de Dios. Y la primera característica que ya miramos en el diagrama, en el cuadro, es que lleva el pecado del mundo. Y allí lo tenemos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa palabra que tenemos allí, quita, es la palabra airot en el griego, que quiere decir levantar, llevar, tomar arriba o afuera. Es el significado de esa palabra quita.
Y a veces es que hay confusión cuando se lee en el castellano que quita el pecado. Y miramos en nuestro entorno y vemos que el mundo está completamente lleno de pecado. Y entonces causa como confusión en nuestra mente esa expresión. Pero es interesante que esa palabra quitar lo que quiere decir es levantar, llevar o tomar arriba. En otras palabras, lo que quiere decir es que Cristo tomó el pecado de toda la humanidad y lo puso sobre sí mismo, lo puso sobre su hombro. Y esa misma palabra la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, donde el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y lo limpiará para que lleve más fruto. Y allá aparece esa palabra, lo quitará. Y es la misma palabra en el griego que tenemos aquí en versículo 29. Quita el pecado del mundo. Y allá está hablando acerca de los pámpanos, de los gajos de la vid que se iban hacia abajo. Y eso impedía que pudieran dar fruto. Entonces dice que los quitará, quiere decir que los coge y los levanta y los pone en el lugar adecuado donde deben estar para que puedan llevar fruto. Entonces esa es la idea. Y vamos a tratar de mirar unos textos que tenemos aquí en las Escrituras. Y el primero de ellos está en Primera de Pedro 2:24 y también Hebreos 9:28, donde nos está aclarando lo que Juan está diciendo. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, el que lleva el pecado del mundo. Y mire lo que dice Pedro 2:24 de Primera de Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esa es la idea que Juan tenía cuando está utilizando esa palabra, el que quita, el que iba a colocar el pecado suyo, el pecado mío, y lo iba a llevar sobre sí. Y ciertamente él lo llevó en la cruz del Calvario sobre su cuerpo. El escritor a los Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y allí nuevamente tenemos que el escritor está diciendo para llevar los pecados de muchos. Isaías, que había escrito unos años antes, pues también estaba hablando acerca de la obra del Señor Jesucristo con relación a el pecado. Y dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y allí lo tenemos, fue sobre él. Todo el pecado nuestro, Dios lo puso sobre la persona del Señor Jesucristo. Y Cristo en la cruz del Calvario, muriendo el pecado de toda la humanidad, fue juzgada o juzgado en ese momento. Y somos beneficiados de esa obra cuando nosotros nos acogemos a esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el pecado de toda la humanidad fue puesta sobre la persona del Señor Jesucristo, y él llevándolo a ese lugar llamado Gólgota. Y allí, a través de su muerte, de su sufrimiento, el pecado fue juzgado por medio de la obra del Señor Jesucristo. Por ende, Juan está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que lleva, que es lo que quiere decir esa expresión. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y allí tenemos entonces que esa es una de las características del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, que lleva el pecado del mundo, que cargó con el pecado de toda la humanidad, no de cierto grupo religioso, no de cierta descendencia, sino el pecado de toda la humanidad. Una diferencia a el Cordero Pascual podía beneficiar a una familia o a más de una familia simplemente, o el Cordero que se sacrificaba también en el día de la expiación, que llevaba el pecado de una nación. Pero este Cordero que Juan nos está mostrando acá, que es el Cordero de Dios, es suficiente para abarcar, para beneficiar con su muerte, con su sacrificio a toda la humanidad. La siguiente característica del Cordero de Dios es preexistente. Es una de las características de este Cordero que Juan está hablando aquí en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Es preexistente. Dice versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y en términos de nacimiento, Juan era mayor, 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Para los que conocen un poco de las Escrituras, saben que este dato nos lo revela la Escritura. Juan era un poco mayor en cuanto a nacimiento. Y aquí vemos que Juan no está hablando acerca de su nacimiento, no está hablando en cuanto a su humanidad, está hablando mucho más de esto. Y esa palabra preexistente lo que quiere decir es que Él es eterno, que Él siempre ha existido por toda la eternidad. Y esta es una de las características que tenemos aquí en segundo lugar de Cristo como el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:19 y 1:20, Pedro nos lo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aquí lo tenemos entonces que el apóstol Pedro nos está hablando acerca de esa característica que Juan ha dicho, que venía uno que era antes de él, que era primero que yo. Y de ese mismo Cordero, el apóstol Pedro nos está hablando aquí. Y también en Hechos 4 tenemos en versículo 23 del libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 23, que la Biblia pues nos habla acerca de ello. Y vamos a estar enfocándonos allí entonces en esta ocasión. Vamos a estar leyendo aquí, pero vamos un poco más adelante a tratar de leer. Voy a adelantarme un poco a los hechos, desde donde empieza el asunto, pero voy a ir hasta versículo 28 para tratar de abreviar un poco. Dice entonces versículo 28 de Hechos 4, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y aquí tenemos que
se está hablando aquí acerca de la muerte del Señor Jesucristo y que su muerte se había determinado, su sacrificio se había trazado desde mucho antes de que el Señor Jesucristo viniera a morir a este mundo. Y Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y versículo 58, pues el Señor Jesucristo también, pues nos habla acerca de esa verdad. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí tenemos que el Señor estaba dando una declaración acerca de su preexistencia antes que Abraham. Y esto causó pues un poco de malestar entre los judíos porque le dijeron, no tienes ni siquiera 50 años y estás dando esta afirmación que es descabellada, que está fuera de sí. Y también en Colosenses, el apóstol Pablo, pues también pues nos habla acerca de esta verdad. Colosenses 1 y versículo 17 vamos a estar leyendo y dice la escritura, hablando del Señor Cristo, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí tenemos entonces que el Cordero de Dios es preexistente, que quiere decir que Él es eterno. En tercer lugar, la tercera característica que Juan el Bautista dice de el Señor Cristo como el Cordero de Dios es el Mesías. Y aquí tenemos en versículo 32 de Juan que Juan pues nos está hablando acerca de su experiencia en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Y dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. No era que Juan no le conociera físicamente al Señor, puesto que, como dije, había una cierta familiaridad entre el Señor Cristo y Juan, eran primos en cuanto a la carne. Y me imagino que hubo un vínculo cercano en cuanto al Señor Cristo. Pero Juan está hablando acerca de que desconocía su procedencia mesiánica. Eso es lo que quiere decir Juan cuando dice, y yo no le conocía. O sea, desconocía completamente su procedencia mesiánica. Y aquí tenemos entonces que cuando Juan está hablando aquí de que vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, pues nos está hablando acerca de su ungimiento. Y es interesante que la palabra Mesías, pues quiere decir ungido. Eso quiere decir esa palabra Mesías, y que traducido es el Cristo, como lo tenemos en el Nuevo Testamento. Esta palabra Mesías estaba relacionado con el Antiguo Testamento, con el hebreo, y el Cristo estaba relacionado con el Nuevo Testamento, con el griego. Y sabemos que el Mesías, pues, era alguien que había sido ungido, escogido por Dios. Y aquí Juan está hablando acerca del Cordero de Dios, que es el Mesías, el tanto esperado y anhelado por la nación de Israel. ¿Cuánto anhelaba la nación la venida de el Mesías?
Y no solamente la nación de Israel, sino aún los samaritanos. Cuando el Señor tiene la oportunidad de hablar con la samaritana tenía esta expectativa, esta esperanza del Mesías, que cuando viniera el Mesías, o llamado el Cristo, pues les aclararía también pues todas las cosas. Y esto era una esperanza judía, y la expectativa del judío era que al aparecer el Mesías, pues todos sus problemas, tanto sociales como sus problemas también políticos que tenían, pues iban a acabar. Y Juan lo que está diciendo, el Cordero de Dios es el Mesías anhelado y esperado por la nación, era el que ellos habían estado anhelando y esperando durante muchos años, era la esperanza que abrigaban los judíos. Entonces tenemos aquí la característica número 3 en cuanto al Cordero de Dios. Lleva el pecado del mundo, como lo miramos en primer lugar, es preexistente, es eterno. Y aquí tenemos que es el Mesías, el que la nación había estado esperando. Y aquí vamos a mirar entonces en el punto A, vamos a mirar aquí en esta tercera característica, en el punto A, que fue ungido con el Espíritu Santo, y por ello, por ende, le daba esa capacidad para desarrollar ese ministerio y esa función como el Mesías. Y vemos que en el Antiguo Testamento servía para referirse a personas que eran capacitadas por Dios para una tarea particular a favor de su pueblo. Y sabemos que se ungía a sacerdotes y se ungía también a los reyes para desempeñar una tarea en favor de su pueblo. Y se exteriorizaba esa capacitación, dice, ungiendo con aceite a la persona en cuestión. Y en este caso, pues vemos que el Señor estaba siendo ungido, estaba siendo señalado, no con aceite, sino con el Espíritu Santo viniendo sobre él. Y dice Hechos 10:38. Hechos 10:38, pues mire lo que dice. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y allí tenemos a Mateo 3:16, que también habla acerca de el mismo asunto. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y ese ungimiento estaba señalando que él era el Mesías, que él era el que Dios había prometido con mucha anticipación, que Dios había prometido a Abraham, que había prometido a Isaac y también a Jacob y también a muchos de los profetas. Y allí tenemos entonces que en tercer lugar, pues vemos que él es el Mesías. En el punto B tenemos que se identificó con los pecadores al ser bautizado. En su bautismo, el Señor Jesucristo se estaba identificando con los pecadores. Dice Marcos 1:9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y a veces leemos este versículo y lo hacemos de una manera liviana y perdemos de vista la implicación que tenía este versículo en el Señor Jesucristo cuando dice que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. El Señor Jesucristo se estaba colocando en la fila donde estaban los publicanos, donde estaban las prostitutas y todos aquellos que no gozaban de muy buena fama en Israel. Y por ende los fariseos y otros habían negado ser bautizados por Juan, porque eso implicaba colocarse en la misma fila, en la misma condición en la que estaban los publicanos y las rameras. Y el Señor Jesucristo en su bautismo se estaba identificando
plenamente con tu pecado y con mi pecado, y se estaba colocando en la misma fila donde tú y yo estábamos. Y esto es algo que debe de quebrantar nuestros corazones, que debe de compugir nuestros corazones, que el que no hizo pecado, el que no conoció pecado, se colocó al lado de nosotros, se identificó plenamente con nosotros los pecadores. Y ese texto de 2 Corintios es bastante interesante y también conmovedor. Es allí 5:21 de 2 Corintios, dice el apóstol aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y aquí vemos cómo se identificó con nuestro pecado, con el propósito de que nosotros pudiésemos ser vistos delante de Dios en la inocencia de su persona. Y es interesante que en el bautismo se identificó con nosotros los pecadores, pero en la tentación mostró que el pecado no tenía lugar en su vida. Eso fue lo que el Señor Jesucristo mostró cuando fue sometido a la tentación, cuando ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. Y lo que mostró es que el pecado no tenía lugar en su vida. Y ojalá que podamos pensar en cuanto a la persona del Señor Jesucristo en esos términos como el Mesías. En el punto C estamos considerando la característica número 3, es el Mesías. Y vemos que hemos visto 3 cosas aquí del Señor Jesucristo como el Mesías, que fue ungido con el Espíritu Santo y se identificó con los pecadores al ser bautizados. Y en el punto C, bautizaba con el Espíritu Santo. Y allí lo tenemos en Juan 1:39, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí tenemos entonces que él es el Mesías. Y la diferencia es que Juan bautizaba con agua. Y había una diferencia muy grande entre Juan. Juan era un hombre que había alcanzado una popularidad, un respeto tremendo en la nación de Israel, pero su bautismo era limitado. Su bautismo era inferior al que el Mesías iba a realizar, y es que él bautiza con el Espíritu Santo, y lo tenemos allí en Hechos, en el capítulo 1 y versículo 5, y Hechos 2:4 y 2:38, donde tenemos entonces que esta profecía de Juan se cumplió en la persona de el Señor Jesucristo. Y voy a leer solamente Hechos 1:5 por cuestiones de el tiempo, y allí tenemos para poder leer las otras citas, pero vamos a leer solamente esta. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí tenemos entonces que se les estaba diciendo a los discípulos que Juan había bautizado simplemente con agua, la inferioridad de su bautismo, pero a ellos se les estaba prometiendo que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, y eso se llevó en Hechos el capítulo 2, versículo 4 y versículo 38, donde nos habla acerca de ese hecho. Miramos la característica número 4 de Cristo como el Cordero de Dios. La característica número 4 de Cristo como el Cordero de Dios. Y dice aquí, y yo le vi y he dado testimonio de que este es
el Hijo de Dios, de que este es el Hijo de Dios. La característica número 4 de Cristo como el Cordero de Dios es que es el Hijo de Dios. No solamente lleva el pecado del mundo, no solamente es preexistente, no solamente es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios. Las características de este Cordero de Dios son espectaculares, están por encima de las características que se demandaban aquellos corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar entonces lo que significa ese título que se le da aquí, Hijo de Dios. En realidad es un título que tenemos aquí, lo que significa el título Hijo de Dios. Y allí lo tenemos en Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Allí tenemos entonces el significado de ese título, Hijo de Dios, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y cuando los autores de el Nuevo Testamento utilizan ese título, Hijo de Dios, ellos no estaban pensando en cuanto a su engendramiento en ninguna manera. Y es verdad que cuando algunos grupos religiosos leen esta expresión Hijo de Dios, pues inmediatamente ellos lo miran desde un punto de vista humano y inmediatamente están pensando en un ser que debe su vida a un padre. Y en este caso, en la expresión que tenemos aquí, cuando estos autores del Nuevo Testamento utilizaron este título, Hijo de Dios, no estaban pensando en el asunto de engendramiento. Lo que quiere decir Hijo de Dios es que la persona participaba de la naturaleza de. Y eso es lo que quiere decir esta expresión Hijo de Dios, que la persona participa de la naturaleza de, en este caso, que Cristo participaba de la naturaleza de Dios. Eso es lo que quiere decir lo que significa el título Hijo de Dios, que Cristo participaba de la naturaleza de Dios. En otras palabras, que era Dios. Eso es lo que quiere decir este título Hijo de Dios. No tiene nada que ver con el asunto de engendramiento. Y vamos a mirar algunos ejemplos que encontramos en las Escrituras para tratar de tener un poco de claridad. Yo solamente coloqué allí los ejemplos y están las citas. Las citas no las vamos a leer, ustedes las pueden leer en sus casas y solamente yo las coloqué allí para que se puedan dar cuenta de que cuando los autores del Nuevo Testamento utilizaban ese título, hijos, pues no estaban pensando en el asunto de el engendramiento físico, sino que estaban pensando de que la persona participaba de la naturaleza de. Y para ello hay unos ejemplos. Y el primer ejemplo que tenemos es Jesús llamó a Juan y a Jacobo, hijos del trueno. Marcos 3:17. Hijos del trueno. Con esto no estaba diciendo el Señor que habían sido engendrados por un trueno. Lo que el Señor estaba queriendo decir era que Juan y Jacobo participaban de ese carácter explosivo, de ese carácter violento de el trueno. Para que puedan entender entonces, lo que el Señor quiso decir era que participaban de esa naturaleza
en este caso, del trueno. En segundo lugar tenemos en Gálatas 4:28, donde se habla de hijos de la promesa, hablando acerca de la nación de Israel, en cuanto a la descendencia de Abraham, o hijos de la promesa, que participaban o participamos también nosotros de esas promesas que se hicieron a Abraham y que éste las recibió por la fe. También tenemos en tercer lugar en Efesios 2:2, donde habla de hijos de desobediencia. También en cuarto lugar en Efesios 2:3, hijos de ira. O sea que participamos de esa misma naturaleza. Y en el punto número 6, o el ejemplo número 6, hijos de luz e hijos del día. Primera de Tesalonicenses 5:5. Y también tenemos allí en el punto número 7, hijos de maldición, en segunda de Pedro 2:14, donde encontramos entonces que Pedro nos está hablando acerca de hijos de maldición. Participamos lamentablemente de esa misma naturaleza que participan lamentablemente aquellos que rechazan a Cristo como Señor y como Salvador. Tenemos entonces en el punto B, lo que implica que Jesús sea el Hijo de Dios, la implicación que tiene esto. Ya miramos lo que significa. Significa que Él participa de la misma naturaleza de Dios. En otras palabras, que Él es Dios. Y como lo tenemos allá en Juan, en el capítulo 1 y versículo 1, donde nos está hablando acerca de que Él es Dios. Vamos a mirar ahora en el punto B lo que implica que Jesús sea el Hijo de Dios. Juan 10:28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y la implicación que Jesús sea el Hijo de Dios es que nuestra salvación no depende de un hombre, no depende de un sistema religioso o de un sistema filosófico que tarde o temprano nos va a terminar defraudando. Esa es la implicación que tiene este título, Hijo de Dios, que nuestra salvación está completamente segura en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, y por ende Él pudo decir: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestra vida está en la mano de Cristo y en la mano de Dios. Allí está nuestra vida, nuestra salvación completamente asegurada. No depende de ningún sistema. Y qué importante es eso. Esa implicación es muy importante para nosotros. Y lamentablemente queda también para otros en una desventaja tremenda cuando están confiando en X pensamiento humano o en X religión. Entonces esa es las dos implicaciones que tiene que Cristo sea entonces Hijo de Dios. Implica entonces que nuestra salvación no depende de ningún hombre, no depende de ningún sistema, sino que depende completamente de la obra del Señor Jesucristo hecha en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Que el Señor, pues, en su gracia, en su misericordia, pues, nos ayude para que nosotros podamos, pues, apreciar a el Señor Jesucristo en su obra en la cruz del Calvario como el Cordero
que quita el pecado, como el Cordero de Dios. Que el Señor en su gracia, en su misericordia, pues pueda ayudarnos en esta ocasión a considerar esta hermosa expresión que tenemos entonces acá. Entonces vamos a concluir en esta ocasión con estos pensamientos que hemos tenido y esperamos que sea de gran ayuda entonces para cada uno de nosotros. Que el Señor entonces nos pueda ayudar en esta ocasión.